Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática que consideramos es muy importante. Mi nombre es Natalia Galán, yo soy coordinadora del Departamento de Psicología en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia y al día de hoy, en conjunto con Rubí Olvera y Jacqueline García, psicólogas también del área, vamos a brindar esta plática en el marco del 8M, en donde vamos a buscar abordar sobre algunos tipos de violencias que consideramos que son menos visibles, menos tangibles, pero que son muy importantes tanto para la atención del dolor como para la promoción de la seguridad y el bienestar de las mujeres en general. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar por esta parte. Em, lo primero que vamos a hacer es como aterrizar en un cuadro general y me voy a permitir explicarles un poquito por qué es que hemos llegado hasta este tema el día de hoy. En general, la evidencia científica de muchos lados a nivel internacional se ha ido acumulando a lo largo de los años y nos ha ido indicando que las experiencias que son perpetuadas de violencia y o de trauma van a constituir factores de riesgo muy importantes, significativos para el desarrollo y el mantenimiento de padecimientos que denominamos síndromes dolorosos centralizados. Estos síndromes incluyen a la fibromialgia, pero también se van a poder identificar algunos otros padecimientos como puede ser el síndrome de intestino irritable, la migraña cuando no tiene una patología orgánica específica y, por ejemplo, el dolor lumbar que también puede ser crónico inespecífico. Entonces, ¿a qué nos referimos en torno a esto? A que cuando nosotros evaluamos este tipo de padecimientos dolorosos desde una perspectiva biopsicosocial, em, debemos de considerar que la persona que va a desarrollar un padecimiento de dolor probablemente haya estado expuesta de forma prolongada a contextos de amenaza y o de violencia. El hecho de que una persona durante diversos años a lo largo de su vida haya estado expuesta a violencia va a desgastar, va a impactar en el funcionamiento de diversos sistemas corporales. La literatura habla de diversas, muchos sistemas corporales, pero nosotros, bueno, nos acotamos a lo que se ha identificado en relación al dolor crónico, que son los sistemas, por ejemplo, neuroendocrinos, los sistemas inflamatorios, acompañado de procesos cognitivos como formas específicas que tenemos de pensar y de reaccionar emocionalmente ante estas circunstancias que nos pasan y algunos patrones conductuales como formas que tenemos de responder o de comportarnos ante estas situaciones que en su conjunto van a facilitar los estados de sensibilización central. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sistema nervioso central se va a sensibilizar, es decir, se va a volver sensible, ¿no? Va a hiperreaccionar ante los estímulos del contexto y bueno, existen teorías bastante sólidas, bastante importantes que nos dicen que esta sensibilización aporta de manera importante a la cronificación del dolor. Entonces, para hacerlo de manera más concreta, una persona que está expuesta constantemente a violencia, a estrés, a este estado de alerta, su sistema nervioso va a estar hiperreaccionando constantemente. Eso, digamos, va a forzar, ¿no? El sistema y en algún momento ese sistema se va a terminar por descomponer, va a reaccionar de manera intensificada y eso es lo que usualmente observamos como respuesta en las personas que viven con un dolor crónico de estos tipos, como los que ya les mencionaba. Entonces, bueno, en ese sentido, pensamos que sigue siendo muy importante darle visibilidad a diferentes áreas relacionadas con estas violencias, estas amenazas en las que se vive y dado ese contexto, bueno, ahora a continuación, tanto Jacqueline como Rubí nos van a ayudar a entender un poquito más cómo se muestran estas violencias, aunque a veces no son nada más las que nosotros pensamos o interpretamos. Y bueno, ya a partir de ahí iremos desarrollando la plática. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidas y les cedo la palabra.
Gracias. Como comentaba, yo me llamo Jacqueline García y soy parte del departamento de aquí de la Fundación del área de psicología. Y pues actualmente me encuentro realizando un proyecto de investigación para la realización de mi tesis. Y ahora sí, ya que me presenté, eh, ¿qué es la violencia? O más bien, ¿a qué le llamamos violencia? Bueno, es cuando una persona usa su fuerza o su poder o incluso amenazas para hacer daño a sí misma o a otras personas. Teniendo esto en mente, yo en mi investigación les pregunto a mujeres con fibromialgia qué palabras asocian con los diferentes tipos de violencia. Esto con el objetivo de recabar estas palabras y después hacer algún tipo de encuesta que realmente pueda usarlas y que las mujeres al contestar esta encuesta pues se sientan identificadas y les sea más fácil entenderlos y así medir mejor su experiencia. Ahora bien, esta gráfica que estamos viendo es de mis resultados preliminares y engloba las 10 palabras que más se asocian a la palabra violencia. Las que están más cerca del centro son las que más se repiten y las que están más lejos son las que no tienen tanta frecuencia. En este caso, lo que más aparece pues es golpes, agresión y dolor. Esto muchas veces se asocia con la violencia física, porque podemos verla y podemos notarla, observarla. Sin embargo, también apareció la palabra gritos, y esta va más encaminada a un tipo de violencia que muchas veces no vemos o normalizamos, la cual es la violencia psicológica. Esta busca controlar, humillar o hacer sentir menos a la otra persona a través de palabras, actitudes o conductas. Ya que tenemos un poco como este contexto, para dejar un poco más en claro, me gustaría poner algunos ejemplos con el violentómetro, iniciando entonces con el nivel amarillo. En este nivel empiezan los primeros síntomas de violencia, que generalmente son actitudes y acciones que normalizamos o que también pueden ir subiendo de tono con el tiempo. Por ejemplo, lo que podemos ver pues son las bromas hirientes que te suelen de forma evidente, como el, no, pues no vas a salir a esa hora, quién te está escribiendo, no vas a usar eso, o también que te humillen en público. Y del otro lado, de lo que no vemos o normalizamos, es que te culpen de todo, tengas o no tengas la culpa, que te mientan o te engañen y que te chantajeen o te manipulen. Este de chantaje o manipulación muchas veces nos cuesta darnos cuenta porque son comentarios muy sutiles, como el, no, pues es que si yo no estoy, nadie te va a querer, o comentarios que a veces hasta parece que son como de cariño pero que tienen el objetivo de controlarte. Y también está que te apliquen la ley del hielo, que es básicamente que te ignore. Subiendo entonces al nivel naranja. Aquí los actos empiezan a subir más de tono y hay que prestar mucha atención porque pueden ir escalando y ahorita vamos a ver un poco más del nivel rojo. Lo que vemos pues son estos golpes jugando que te hieren, te lastiman, te dejan moretones que destruyan tus pertenencias sin una razón aparente o que te manoseen o te den caricias agresivas que en vez de disfrutarlas, pues te duelan, te incomoden o simplemente no las disfrutes. Lo que no vemos es que te espíen obsesivamente, por ejemplo, revisar tus redes sociales, que te pidan tu ubicación todo el tiempo o tus contraseñas. Aquí hay veces en los que en algunos tipos de relaciones podrían confundirse como actos de amor, ¿no? Me pide mi ubicación porque se preocupa todo el tiempo de que algo me pueda pasar. A veces estas acciones más bien tienen el objetivo de controlar y prohibir, limitando así pues la libertad de las personas. Luego está pues las amenazas de publicar tus imágenes íntimas, imágenes que le compartiste a esa persona con la confianza de que no las iba a divulgar. Por último, llegando ya al nivel final, es el nivel rojo. Y aquí es importante que tengamos en cuenta pedir ayuda a terceras personas, como abogados o instituciones como hospitales y policía, porque la integridad de la persona ya está involucrada, ya es a veces incluso un poco de vida o muerte. Lo que vemos entonces son las lesiones graves,
la mutilación y pues el síntoma más grave de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Lo que no vemos es el abuso sexual. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces pensamos en el abuso sexual como este acto forzado de una persona ajena a nuestro círculo y la verdad es que muchas veces eso no es cierto porque englobamos este acto solamente en la penetración y no, el abuso sexual va desde una caricia, un beso, cualquier acto sexual sin tu permiso, incluso si estás en una relación de pareja. El que estés en una relación no significa que la otra persona tenga un permiso implícito. Siempre debe de haber un permiso de por medio para cualquier acto sexual, porque si no, se vuelve abuso. Y por otro lado está también el encerrarte o aislarte y el maltrato psicológico o verbal extremo. Esto ya empieza con los gritos, las humillaciones, incluso las amenazas de muerte, de o te voy a hacer algo, te voy a hacer daño a ti o me voy a hacer daño a mí, o si están en una relación que implica hijos, es, pues yo me voy a llevar a mis hijos y nadie te va a querer y te voy a dejar en la calle. Eso ya engloba el maltrato psicológico extremo. ¿Y por qué es importante ver estos ejemplos? Bueno, como vemos, hay diferentes niveles de violencia y en cada nivel hay algo que podemos ver y hay algo que no se ve a simple vista. Pero es importante darnos cuenta de que aunque haya diferentes niveles, pues estos actos aparecen en cada uno de ellos. Y entre más rápido lo nombremos y lo identifiquemos, pues más rápido podemos hacer algo al respecto para también pues evitar caer en un ciclo de violencia. Y ahora mi compañera a continuación nos va a hablar un poco más sobre estos actos que no son tan visibles o que a veces normalizamos y cómo y cuándo se dan. Muchas gracias, Jacqueline. Justamente voy a continuar justo profundizando un poco y antes me gustaría presentarme. Soy la psicóloga Rubí Olvera, soy parte del equipo de psicología aquí en la Fundación y estoy trabajando también para mi proyecto de tesis, una investigación acerca de violencia en mujeres con fibromialgia. Justo en esta cuestión quiero comenzar en la violencia en el ámbito privado. Y pues definiendo esta parte de ámbito, que puede ser una palabra un poco extraña, definiéndola como una distinción entre los espacios públicos y privados en los que se puede llevar la interacción y en este caso la violencia. Y cuando hablamos del ámbito privado, se refiere al entorno un poquito más doméstico, donde hay relaciones interpersonales de confianza, como la familia o los amigos. Y para hacer la distinción, el espacio o el ámbito público sería esta interacción social más comunitaria, laboral o política incluso. Entonces, bueno, en estos espacios también se corre como más riesgo de que hayan violencias invisibilizadas porque ocurren en la privacidad justamente. Y vamos a comenzar por definir la violencia en el ámbito privado como cualquier acción u omisión que pues, nos genere daño físico, psicológico, sexual, económico en relaciones de parejas, de amistades o familiares. Y en esta cuestión familiar que es algo extensa, quisiera también hacer una pequeña pausa para hablar de que hay un par de factores que son muy importantes en estas relaciones de familia. Una de ellas es que en la familia existen rangos dentro de los familiares, digamos que existen en el hogar. En el hogar, la mamá, el papá, el abuelo, hay ciertos roles que tienen más rango sobre otros. Digamos, la mamá tiene más autoridad sobre los hijos, sobre los primos, etcétera, ¿no? Y también existe una idea que nos puede poner en riesgo de terminar en una situación de violencia dentro de la familia porque a veces se piensa que el cariño hacia todos los miembros de nuestra familia tiene que ser incondicional, porque pues son nuestra familia y los tenemos que querer, no importa qué hagan, no importa cómo nos traten o qué pase. Entonces, bueno. Una de las primeras violencias que ocurren muy frecuentemente en la familia es el gaslighting, en donde se invalida tu percepción de la realidad a través de comentarios como que tú siempre exageras, que eso nunca pasó, que tal vez lo imaginaste o que eres demasiado sensible. La violencia en la familia, también en esta parte de la
infantilización se puede ver cuando tratan a una mujer adulta en la familia como si no fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Y otras personas hacen comentarios como, ¿segura que tú puedes ir sola? Seguro te vas a perder, mejor te llevo yo. O tú administras muy mal tu dinero, mejor dámelo, lo administro yo porque tú gastas en puras tonterías. Y aunque pareciera que están buscando ayudarnos, en realidad este tipo de comentarios nos quitan autonomía y también la responsabilidad de nuestra propia vida a las mujeres. Es muy común también que exista chantaje emocional o culpa y en esta parte de género se busca hacer sentir mal a las mujeres sobre sus roles dentro de la familia como mala hija, mala madre, si no cumplen con expectativas tradicionales sobre los cuidados en el hogar en especial, sobre encargarse de acompañar a personas a citas médicas, encargarse de cosas en el hogar y si no lo hacen, entonces son recriminadas por esto. Otra de ellas, una muy importante, es la sobrecarga mental, en donde se asume en el hogar que la mujer debe de encargarse del correcto funcionamiento de este y de los cuidados para la familia. Va muy de la mano con el anterior y aquí se asume que la responsable es la mujer, que ella es quien naturalmente tiene que encargarse del cuidado de los hijos, por ejemplo, de la comida, de que se encuentre limpio el espacio en el que habitan todos y es algo que vulnera bastante a las mujeres porque entonces se ve reducido el espacio y el tiempo que tienen destinado para su propia vida, para sus actividades laborales, para las cosas que les gustan, incluso para actividades de autocuidado o incluso que pueden hasta vulnerar su salud. Y bueno, en esta parte reunimos un poco de los testimonios que hay dentro de la fundación al respecto de esta violencia que puede ocurrir en la familia, al respecto de su padecimiento. Algunas de las consultantes nos han compartido que en su familia les dicen que ellos también sienten dolor y no por eso dejan de hacer las cosas. Les han dicho que cómo puede estar segura de que tiene esta enfermedad, cuestionándolas. Y también hay personas que refieren que han ignorado sus síntomas como si no existieran y no se interesan por el padecimiento. Algunas también nos dijeron que ellas hablaban de sus síntomas o de su dolor para manipular a los demás en la familia, e igual les decían flojas o hipocondríacas, que es un poquito también a lo que hace referencia este primero, acerca de que solamente son flojas, no es como que sientan dolor y como el dolor no es visible, piensan que no es cierto. Y incluso también alguna paciente nos compartió que le habían gritado y que no le creían cuando hablaba de sus síntomas. Entonces, esa es una parte en la cuestión de de la violencia en la familia. Y bueno, pasando un poquito también a la violencia en los círculos de amistad, que a menudo se piensa que podrían ser lugares 100% seguros para compartir nuestras preocupaciones, lo que estamos viviendo. En realidad también pueden caer en estos ciclos de violencia a través de bromas sexistas, en donde se hacen chistes ofensivos o sobre la violencia diciendo que solo es un chiste. También en el círculo de amigos puede existir esta dinámica de ley del hielo, donde se ignore a la persona, se le excluya de planes o se le deje de hablar de plano si no se acopla a los deseos del grupo o si no está pudiendo seguir con el ritmo que tienen los demás. Y también tenemos esta cuestión de humillación corporal o algo que es cada vez más comúnmente conocido como body shaming, en donde se hacen comentarios o críticas sobre el peso o la apariencia del cuerpo de la persona y pues aquí todos estos van generando dinámicas violentas hacia las personas. Esto es muy importante, todas estas violencias que ocurren en el espacio más privado y que ocurren en relaciones que son a veces de más confianza y son más significativas incluso, es muy importante que las identifiquemos para que podamos tomar acción y podamos ir cortando estas dinámicas, ir poniendo límites para no permitir estas dinámicas en nuestras relaciones. Listo. A continuación va a
tomar la palabra, Jacqueline. Gracias. Ahora bien, pues ya nos explicaron qué es el ámbito privado y a mí me gustaría retomar qué es el ámbito público. Bueno, tal cual, este ocurre en espacios sociales, por ejemplo, la comunidad o instituciones, y realmente no hay una necesidad de que haya un vínculo íntimo para que este ocurra. Por ejemplo, de aquí nace la violencia institucional, la cual es ejercida por personal o instituciones de gobierno, escuelas públicas, hospitales o incluso la policía. Y de aquí vamos a ver qué es la violencia en el ámbito de la salud, que es cuando los servicios no toman en serio los síntomas o necesidades de las mujeres por ideas o estereotipos. Algunos ejemplos que podemos ver son dejar a una mujer sola durante el parto sin justificación, minimizando su dolor o simplemente ignorándola porque pensamos que es normal y que debería soportarlo. Otro es que se burlen del dolor o lo minimicen frente a otros o incluso en una consulta uno a uno. Y que te griten, te regañen o te humillen. Los espacios donde se brindan servicios de salud no son lugar para que te griten, te regañen o te humillen de ninguna forma. Algunos de estos testimonios nos dicen, algunos médicos me dicen que soy hipersensible, que exagero el dolor y que por gorda tengo estas dificultades. No había necesidad de decir estos comentarios o hacer referencia a eso, más cuando estás buscando un servicio. También podemos ver cuando te niegan la atención en una urgencia o en general cuando te niegan la atención. Por ejemplo, eh, no hacerme los estudios pertinentes porque lo puedo estar inventando. O me han dicho que no me cuido y por eso estoy así. No me remiten a algún especialista, solo me mandan analgésicos. Como podemos ver, todos estos son testimonios de cómo de alguna u otra forma se le negaron los servicios de salud o se le negaron la oportunidad de ir a algún especialista o algún estudio que podría darles claridad a lo que es el padecimiento. Ahora, por otro lado, lo que no podemos ver es cuando usan un lenguaje técnico excesivo para evitar que la persona cuestione o indague más sobre el tratamiento o el diagnóstico. También está que no te brinden información completa sobre el diagnóstico o tratamiento, diciéndonos entonces, me han dicho que es por la edad y no le dan seguimiento. O que iba a dejar de caminar y me iba a quedar inmóvil. Todo esto obviamente crea incertidumbre y miedo y no le deja ver a la paciente o a la persona que está como consultante, pues, cuáles son los siguientes pasos a seguir o qué es lo que debería hacer. También está que no tomen en serio el dolor o considerarlo exagerado y atribuirlo a algo mental. Diciéndonos entonces, los médicos me decían, tiene problemas en su casa o con su marido, no tiene nada, es mental. El hecho de que tengas, sí, problemas en tu casa, con tu pareja, con tus hijos o problemas en general, pues eso no le quita crédito a que sí sientas dolor o que sí te está pasando algo. Y solo atribuirlo a algo mental, pues es básicamente decir que estás mintiendo y minimizar lo que estás expresando. Por otro lado, está también la invisibilidad en padecimientos específicos. Por ejemplo, en la endometriosis, donde se cree que el periodo menstrual es doloroso y es normal y que por ende deberías aguantarlo. O con padecimientos como fibromialgia y enfermedades autoinmunes, donde a veces no hay un protocolo claro o los especialistas o médicos no están actualizados y creen que esa enfermedad no existe o lo atribuyen una vez más a algo mental. Los testimonios nos dicen, ignoran que les refiero a tener fibromialgia. O no me lo han dicho directamente, pero sospecho que me consideran hipocondríaca. Todos los testimonios que hemos estado diciendo y refiriendo, pues nos abren un panorama de lo que estas personas vivieron, que son actos violentos y que muchas veces incluso violan sus derechos como pacientes. Entonces, sí es importante nombrarlos, sí es importante ubicarlos y también expresarlos para poder o hacer algo al respecto o también que esto se visibilice, porque una vez más lo que no vemos muchas veces lo normalizamos y creemos que es normal y que pues es
de la vida cotidiana. Y aunque a veces estos comentarios no son dichos con mala intención, pues también tienen una repercusión directa hacia la salud, tanto física como mental. Y justamente mi compañera les va a hablar un poco más sobre cuáles son estas consecuencias y cómo se ven. Muchas gracias. Justamente, retomando estos comentarios que nos acabas de compartir, es importante que identifiquemos este problema en la atención de salud. Este es un fenómeno que ya ha sido en realidad estudiado, tiene nombre y se le llama psicologización de los síntomas, en donde se atribuye a causas psicológicas los síntomas físicos. Entonces, de repente, por esto ocurre que el médico hace diagnósticos de ansiedad, depresión o de estrés ante cuadros de dolor crónico porque pues relacionan de una manera errónea los síntomas con el dolor y buscan tratar entonces cuestiones de ansiedad, depresión o estrés a través de medicamentos y se hace una prescripción innecesaria de medicamentos en algunos casos para estos temas de tal vez ansiedad, depresión, y no se atiende realmente y no se atiende bien el dolor crónico. Entonces, en esta cuestión nos lleva a esta consecuencia de una mala atención por parte de los médicos. Eh, en esta parte también médica, una de las cosas que hemos encontrado es que las mujeres, en comparación a los hombres, esperan más tiempo en urgencias y reciben menos analgésicos, incluso cuando sus síntomas son muy similares entre hombre y mujer. Además de que sus quejas de las mujeres pueden ser percibidas como exageradas o emocionales. Esto nos lleva en algunas cuestiones, nos lleva en algunos casos a la pérdida por parte de las pacientes, de las mujeres consultantes, a la pérdida de confianza hacia los médicos y al equipo. Entonces, hay muchas mujeres que dejan de buscar la ayuda médica a pesar de que la necesiten y las ponen en una situación de vulnerabilidad de salud porque no se está atendiendo de manera adecuada lo que ellas tienen. Y reconocer este problema es uno de los primeros pasos para que las mujeres tengan una atención que pues pueda garantizar el derecho a la salud que tienen. Em, Ahora, por otra parte, en la cuestión familiar, hay cuestiones también de consecuencias en las que, por ejemplo, terminan las mujeres por estar en una lucha constante por la validación de su dolor con la familia. Entonces, pues debido a que la fibromialgia no tiene pruebas diagnósticas muy claras, por ejemplo, un análisis de sangre, una radiografía que pueda mostrar la fibromialgia para los demás, como ocurre con otras enfermedades, hace que se enfrenten de manera constante con el cuestionamiento de sus familiares acerca de, creo que lo estás inventando, creo que no tienes esto. Entonces es muy desgastante para las mujeres con fibromialgia tener que estar constantemente mostrando su sufrimiento para no ser tachadas de que lo están inventando. También pueden haber como consecuencia esta parte de conflicto por la pérdida de los roles que las mujeres antes tenían en su hogar. A raíz de el dolor y también de otros síntomas que pueden venir con la fibromialgia en este caso, pueden haber movimientos en quiénes se encargan de qué actividades en el hogar. Entonces, como tales cuestiones de responsabilidad en el hogar normalmente se le asignan a las mujeres y no por acuerdo, porque es lo que todo el mundo hace, como les contaba justo antes, em, cuando las mujeres ya no pueden continuar con esos roles y alguien más tiene que pasar a tomarlos, alguien más tiene que pasar a encargarse de las actividades, la familia puede enfrentarse a cuestiones de tensión e incluso discusiones porque es difícil que se puedan ir adaptando e incluso hay personas que tienen dificultad para que otras personas tomen responsabilidad y se puedan ir encargando también de las actividades en el hogar. En la cuestión de pareja, por ejemplo, puede haber deterioro en la intimidad porque la actividad sexual deja de ser algo tan placentero y tan normal en la relación. Entonces, pueden experimentar distanciamiento a las parejas cuando no hay una buena comunicación.
entre otras cosas. Y una de las cosas también más importantes es que muchas de las consultantes refieren que se sienten aisladas emocionalmente y solas en todo su proceso de enfermedad debido a que no tienen la confianza de contarle a sus familiares acerca de cómo se sienten, en especial respecto al dolor, aunque es algo muy difícil para ellas porque no se sienten comprendidas en estos espacios. Entonces, muchas veces muchas mujeres refieren que tienen que atravesar este proceso por su cuenta y completamente solas. Y también una de las cosas que más se refieren son la culpa, porque no pueden llevar las mujeres una vida como la que llevaban antes y también como la que la sociedad y los espacios en los que conviven esperan de ellas. Se espera que las mujeres puedan encargarse de todo, que puedan encargarse de su vida laboral, de su vida en el hogar, como mamás, como parejas, como hijas, cuidadoras. Entonces, muchas veces esta invisibilidad causa una situación de culpa crónica. Y bueno, a continuación va a hablar un poquito Natalia acerca de unos datos en la comunidad de fibromialgia en México. Muchas gracias, Rubí, Jacqueline. Bien, pues un poquito para empezar a ir dando cierre, pero presentarles algunas de las evidencias que hemos encontrado en la indagación que realizamos en la Fundación. Me gustaría presentarles algunos de los indicadores que inicialmente nos llevan a pensar que requerimos trabajar cada vez más en conocer cómo se está presentando algunos marcadores de violencia en la población con la que nosotros atendemos, bueno, en la que nosotros atendemos, y de qué manera esto pues se asocia con todo lo que ya se ha identificado desde la literatura para poder enmarcar de mejor forma las necesidades que tenemos y cómo tenemos que proseguir en esta intervención. En la Fundación Mexicana para la Fibromialgia recabamos diferentes tipos de datos para poder analizarlos y poder prestar una atención más específica, ¿no? Más sensible también a las necesidades de quienes nosotros tenemos el honor de atender. Y bueno, durante el año 2024 al 2025 hemos recabado algunos datos específicamente sobre esto que ahora les voy a presentar. Le preguntamos a las personas que nos acompañan y que buscan el servicio si, por ejemplo, alguna vez le han dicho que su enfermedad o su dolor no es real. Y aquí es en donde vamos a observar cómo se están acomodando este tipo de manifestaciones. Nosotros en este año año y medio que estamos recabando de datos, evaluamos a 376 mujeres. No es un número pequeño, realmente 376 mujeres que atienden a un servicio por dolor, pues es algo importante a considerar, ¿no? Y de estas mujeres, ustedes van a poder observar que principalmente el rasgo de invalidación viene desde la familia, ¿no? El 40% de ellas manifiestan que sí se les ha manifestado esto desde su familia. El 32% manifiesta que sí le han dicho esto desde algún miembro del personal de salud. Quiero clarificar aquí que no todos los miembros del personal de salud son médicos, pueden ser también enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguien del área y del sistema de salud le ha referido que su dolor no existe o que no es real. Y también debemos considerar que al menos hay un 20% de personas que reportan haber vivido esta invalidación desde diferentes instancias. Eso quiere decir que, bueno, pues finalmente esta manifestación también se va acumulando desde los contextos en los que las mujeres están viviendo y donde principalmente lo que buscan recibir, pues es apoyo, ¿no? Es contención muchas veces y pues credibilidad, porque para de por sí el dolor es algo que al ser subjetivo y no tener algo visible, ¿no? Puede ser difícil de manejar para nosotros como personas cuando
yo no lo puedo observar y además la gente me dice que eso no existe y que seguramente lo estoy inventando, pues se vuelve una violencia importante, ¿no? Mencionaban al inicio el gaslighting como una manera de negar la experiencia del otro que finalmente termina pues invisibilizándome a mí como persona, y que eso puede tener afectaciones bastante complejas en muchos ámbitos de la vida de las personas. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero bueno, para empezar a dar este pie, tenemos este dato. También le hemos preguntado a las personas si alguna vez les han dicho o se les ha mencionado que su enfermedad es mental. Y aquí pues un poquito se crece la gráfica. Observamos que posiblemente, al menos en estas personas que nosotros entrevistamos, es más consistente el hecho de que alguien les diga que el padecimiento, el dolor o la enfermedad es mental. El porcentaje sube un poco con respecto de la frase anterior para la familia en un 49%, para el personal de salud en un 34% y en el acumulado de ambos contextos un 23%. Realmente aquí a mí lo que me parece muy necesario de visibilizar es que tenemos a la familia como la primera instancia de invalidación de la persona que vive con fibromialgia. El personal de salud también puede ser un área importante en el que debamos de seguir trabajando, y haciendo esta concientización, pero bueno, también considerar que finalmente la familia es el contexto en el que más se enmarca y en donde posiblemente la persona va a experimentar el mayor tiempo, ¿no? En comparación con la vivencia con un personal de salud que posiblemente yo pueda ver una vez al mes o no sé, dos veces al mes. Por mucho, con la familia convivo todos los días. Entonces, se vuelve muy importante que consideremos que esto se está manifestando y que, como lo decía Jacqueline en algún punto, no necesariamente es que nosotros querramos violentar a la persona. Sin embargo, es importante saber que, cuando yo me refiero de esta manera hacia una persona que está externando, que tiene una enfermedad, que tiene un dolor, un padecimiento específico, pues inevitablemente estoy incurriendo en una violencia, ¿no? Estoy lastimándole al negar su experiencia con respecto a un padecimiento específico. Entonces, esto también se vuelve muy interesante de considerar. Finalmente, como lo he venido haciendo desde al menos hace un año, me gusta integrar esta gráfica sobre los tipos de violencias que se experimentan, porque bueno, no deja de ser importante hacer hincapié en que la fibromialgia, las personas que viven con ella, es una población que ha estado expuesta no nada más a un tipo, sino a múltiples tipos de violencias, que las tasas de violencia son elevadas, ¿no? Estamos hablando de una experiencia de violencia física, sexual, arriba del 30%, y para que también ustedes puedan considerar que arriba del 65% de las personas con las que trabajamos pues han vivido algún tipo de violencia psicológica identificable. Esto quiere decir que las personas saben y consideran que han estado expuestas a esa violencia, y también considerar que probablemente hay algunas personas que no lo identifican tan bien o que no lo quieren referir. Entonces, probablemente estemos teniendo un dato un poquito más bajito de lo que realmente se está manifestando en la población. Se vuelve muy importante porque, como bien lo mencionaban al principio, la violencia psicológica muchas veces pasa como desapercibida, como que no la nombramos mucho. Inclusive pudiéramos no estar considerando qué papel tiene dentro de nuestro padecimiento, dentro de la manifestación de la enfermedad. Y bueno, de eso se trata un poco el día de hoy, poder aterrizar en que entendamos que tiene una implicación importante y que por lo tanto se vuelve también necesario seguir haciendo una concientización para la población en general, para las personas que viven con fibromialgia, para los familiares que acompañan a personas que tienen fibromialgia, y que eso nos va a permitir también en un futuro, pues probablemente tener mejores expectativas con respecto a los tratamientos. Entonces, bien, ir haciendo el cierre para
platicarles que en la integración de entender que la violencia forma parte de el cuadro de la experiencia que viven las personas con dolor crónico, con fibromialgia particularmente, eh, nombremos pues una vinculación importante entre la condición fisiológica que viven estas mujeres principalmente, aunque también tenemos hombres que tienen el padecimiento, en donde podemos identificar que esta violencia crónica, en los estudios que ya se han hecho, en la documentación que hemos podido observar, se ha asociado a una hiperactivación de un eje que tenemos a nivel corporal, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el que se activa como respuesta principal a las experiencias estresantes, ¿no? Entonces, cuando se experimenta la violencia, va a haber una hiperactivación corporal. Esto de forma sostenida lo que va a provocar es un estado inflamatorio basal del cuerpo y que también en algunos estudios se ha asociado con una dificultad, una alteración para que funcionen las vías que inhiben el dolor a nivel de la corteza. Entonces, parece como muy importante considerar que la violencia, aunque percibamos que es un estímulo que está fuera de nosotros, cuando la experimentamos de manera muy consistente, pues lo que va a suceder es que va a empezar a generar también alteraciones en mi cuerpo, ¿no? En la corporalidad de las personas. Y eso, cuando es sostenido durante, especialmente cuando se vive en etapas muy tempranas de la vida de las personas y cuando se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? Durante muchos años, pues lo que va a hacer es desgastar esos sistemas. A veces yo utilizo esta metáfora de decir, pues es como si la máquina todo el tiempo estuviera encendida, 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 encendida y a todo lo que da. Eventualmente es una máquina que se va a reventar, que se va a desgastar y que va a dejar de funcionar como lo hubiera hecho si lo hubiéramos mantenido con descansos, con pausas, ¿no? Entonces, de manera fisiológica, la violencia más o menos entendemos que opera así con respecto al cuerpo. Por supuesto que también hemos observado que a nivel psicológico tiene implicaciones sobre la hipervigilancia corporal, que es como constantemente estar monitoreando qué me sucede en el cuerpo. De manera lógica pudiéramos considerar que entre más corporal se vuelve la violencia, ¿no? Más intensa, más severa, pues más intensa va a ser también esta hipervigilancia, este monitoreo de qué sucede en mi cuerpo y que es uno de los factores que se han asociado de manera muy importante con el desarrollo del dolor crónico y con el mantenimiento del dolor crónico, ¿no? Este hipermonitoreo que tenemos sobre la corporalidad. La catastrofización como un estilo de pensamiento que también sostuviera un mecanismo de hiperactivación en donde todo el tiempo estamos pensando, pues cuál podría ser el escenario, el peor escenario posible, el peor resultado posible. Y si ustedes lo miran desde una perspectiva un poco más integral, pues claro que si yo estoy expuesta a un ambiente violento, me es útil pensar qué posibles consecuencias negativas van a suceder para estar preparada, ¿no? Para estar preparados ante eso. Sin embargo, con respecto del dolor, pues de nuevo, es un área que sostiene mucho el malestar y sostiene la hiperactivación de estos sistemas que ya hablamos a nivel fisiológico. También existe evidencia de que hay conductas de evitación que se sostienen a través de algunos aprendizajes con relación a la violencia, como por ejemplo, pues que no es tan em, evidente o no es tan fácil de acceder a ciertos espacios, por ejemplo, para ejercitarse, o muchas veces también la evitación se puede vivir desde el ya no querer organizar planes, salidas, etcétera, ya sea porque pienso que puedo vivir el dolor después de hacer ciertas actividades, o bien también porque pudiera ser que en ambientes muy restrictivos, pues eso se perciba como algo em, pues no agradable para los demás, ¿no? Por poner un ejemplo, tal vez si una persona vive con dolor y sale a hacer algunas cosas y quiere hacer ejercicio, visitar a una amiga y la familia está muy atenta de esto y dice, bueno, pues no que te sientes mal, pero sí puedes hacer esto,
posiblemente la persona va a empezar también a evitar tener estas interacciones por miedo a esta invalidación, por miedo a este juicio que muchas veces puede venir acompañando al padecimiento. Y bueno, terminar mencionando que hay una dificultad en el desarrollo de las conductas de autocuidado. A mí me parece que en general para las mujeres esto puede ser complejo porque el rol tradicional de género nos coloca mucho en más bien acciones de cuidado hacia otros, ¿no? Cuidado principalmente hacia los hijos, cuidado hacia los padres, cuidado hacia las parejas y se relega, se repliega mucho la posibilidad de que yo me centre en mi autocuidado. Muchas veces eso se percibe como que egoísta, como que no estás pues queriendo atender a tu familia. Y bueno, desde el sistema social posiblemente también se castigue mucho que yo pudiera preferir, por ejemplo, dedicar tiempo a hacer ejercicio en mi casa que a preparar alimentos, ¿no? Ese podría ser algo que pudiera ser un ejemplo básico. Entonces, creo que hay muchos factores que están moderando esta relación que ahora se encuentra tanto en la literatura internacional como en la experiencia que vivimos el día a día con la atención de las personas que viven con fibromialgia. Y pues, dadas estas condiciones, considero que es un tema que todavía debemos de seguir explorando a profundidad. Y sobre todo para poder encontrar áreas en las que podamos intervenir de mejor forma, ¿no? Y aquí pues ya voy a empezar a hacer esta em, conclusión un poco, ¿no? En donde quisiera como aterrizar en platicarles que finalmente sí existe una investigación ya de diferentes países con diferentes poblaciones. También eso lo hemos identificado e integrado con nuestra evidencia empírica, es decir, con el trabajo de campo que hacemos en el día a día. Y estas evidencias nos muestran que hay una relación entre la violencia o la amenaza prolongada y la forma en la que las personas procesamos el dolor. Y esta relación parece ser que indica que entre más exposición a la violencia y más circunstancias o contextos de violencia existan, es más probable que las personas vayan a tener una enfermedad dolorosa crónica, ¿no? En particular, fibromialgia es una de las enfermedades que también se ha identificado que está más asociada a problemas de violencia en comparación con otros padecimientos dolorosos. Entonces, en esta evidencia se vuelve importante que el abordaje clínico, es decir, la atención que le brindamos a las personas, no solo se centre en disminuir el dolor desde una intervención, vamos a decir, única, como puede ser suministrar un fármaco, ¿no? O integrarlos en una terapia em, como puede ser rehabilitación, sino que el manejo de ese procesamiento de dolor va a incluir que las personas puedan recuperar su seguridad, ¿no? Que puedan construir conductas de autocuidado, que puedan promover una participación más activa en la vida cotidiana, llámese actividades físicas, laborales, etcétera, y que a partir de esto, pues también el dolor va a empezar a mejorar, bueno, los síntomas en general, porque no solo hablamos de dolor, pero esto pudiera empezar a mejorar desde intervenciones que muchas veces nos suenan lógicas, pero que cuando entendemos un poco el trasfondo, pues se vuelven más comprensibles, ¿no? Em, Invitamos pues a esta reflexión, una reflexión amplia con respecto de considerar que la atención del dolor crónico también va a implicar reconocer y visibilizar, abordar las violencias que las personas han vivido o siguen viviendo y en ese aspecto, considerar que los equipos de trabajo de atención en salud debieran ser multidisciplinarios y debieran integrar un equipo que pueda hacer este abordaje y también entender que el cuidado de la salud no debe de estar separada de las necesidades sociales y de las variables sociales que nos atraviesan a todas y a todos el día de hoy.
Entonces, en ese aspecto, pues necesitamos continuar un trabajo de prevención, de visibilización y de atención a las distintas formas de violencia. Creo que el llamado es para todas, para todos, que podamos reconocer que la violencia no solo se queda en lo que está fuera de, ¿no? En lo que vivimos, en la preocupación, el miedo, sino que también va a trastocar la fisiología de nuestros cuerpos y que desde ese lugar, bueno, pues necesitamos también empezar a hacer intervenciones que promuevan que podamos ir erradicando, ¿no? Un poco todo esto que está sucediendo alrededor de las mujeres, nuestros cuerpos, pues nuestro funcionamiento social. Y bueno, muchas gracias por escuchar, por atender. Eh, para nosotros ha sido también muy importante que ustedes nos han apoyado mucho a participar en los proyectos. Sé que seguramente muchas de las personas que vean este video ya han participado en los proyectos porque afortunadamente hemos tenido un buen flujo de personas que nos han apoyado en esto. Sin embargo, si ustedes, alguien todavía se encuentra interesado, aún estamos recuperando algunos datos, sobre todo para poder identificar con mayor precisión cuáles son las violencias más prevalentes dentro de la población con fibro. Entonces les invitamos, ya sea a través del QR o del correo, a contactar con nosotros para que podamos darles las indicaciones de cómo participar. Y bueno, finalmente, desde el Departamento de Psicología, agradecerles mucho porque pues nos permiten seguir aprendiendo con ustedes, seguirles apoyando y porque si alguien está interesada o interesado, voy a pasar las diapositivas con la bibliografía, las referencias que utilizamos para la plática, para que también si quisieran, pues puedan ahondar e investigar al respecto de esto. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho y esperemos que pasen un excelente día.